Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más estamos con ustedes en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Agradecemos de todo corazón el hecho de que estén con nosotros listos para compartir este importantísimo estudio en el día de hoy, Daniel 2 y el enfoque historicista de la profecía. Es el tema que estaremos abordando en este día. Daniel 2 y el enfoque historicista de la profecía. Recuerden, esta es la penúltima lección del trimestre, precursores y el pasaje de la Biblia que está sirviendo de fundamento en estos comentarios en 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Saludamos en esta hora al doctor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios de estas lecciones. Pastor, Dios le guarde siempre. Muchas bendiciones. Gracias, mi apreciado amigo. Shalom Aleichem. Amén. ¿Todo bien? Gracias a Dios, marchando ahí paso a paso. Aleluya. Amén. Sí, usted fue quien me instruyó para que patentizara ese saludo, ¿no? Sí, claro que sí. Quisiera, de hecho, enviar un saludo muy especial en este momento a Arlene Guzmán Tello. Arlene, gracias, manita, por ser la persona que eres, esa simpatía que te caracteriza, sencillez. Saludos a tu niña Ariana y a Omar también, Omar Alejandro. Y por qué no saludos a mi amigo, mi hermano Aridio Guzmán y Arelis Tello. Un abrazo para ustedes. Saludos también a Héctor Martínez Castillo, mi hermano Pavel. Un abrazo. Saludos para tu esposa Claribel y también para Pavelito. Un abrazo para ustedes. Y ahí mismo un saludo para mi queridísima doña Emma. Que Dios me le bendiga donde quiera que esté, me le cuide y que haya salud en abundancia. Son hermanos de la iglesia de Piantini. Todos son miembros de la iglesia de Piantini, así es. Son nuestra familia, así es. Interesante, nosotros apreciamos mucho la feligresía de ahí del lugar y me uno a sus saludos para desearle muchas felicidades a los hermanos de la iglesia de Piantini. Que Dios pueda bendecirle y guardarle siempre. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y bueno, que tu espíritu de amor en este momento que vamos a estudiar tu palabra nos prepare para el estudio de ella y que sea de provecho espiritual para cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, hay personas que hablan acerca de la historia que es como de forma circular. Empieza en un punto, se dan algunos eventos y se va repitiendo esto hasta que llega el punto de inicio y así se va dando los hechos hasta volver al punto de origen. Eso es un enfoque circular de la historia. Y en este caso, por ejemplo, cuando nosotros analizamos el libro de Daniel en el capítulo 2, que se describe o hace una descripción de lo que iba a estar sucediendo, sucederá en lo que tiene que ver con los acontecimientos en el mundo, nosotros hablamos de un enfoque historicista de la profecía. Cuando nosotros hablamos del enfoque historicista de una profecía, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Será acaso que tendremos que volver a Babilonia de nuevo después de algunos años ya que este reinado dejó de existir conforme a lo que se describe en Daniel capítulo 2 y esa estatua? No tiene nada que ver con eso, pastor. El enfoque historicista es una escuela de interpretación profética que ve los acontecimientos proféticos y la escala profética desde el mismo momento en que el profeta recibe la visión hasta el tiempo del fin. A eso se refiere historicista o histórico continuo, como también recibe el nombre, y me agrada de hecho el segundo nombre, histórico continuo,
porque la profecía o las profecías escatológicas o apocalípticas tienen un cumplimiento histórico continuo, ininterrumpido, desde el momento en el que el profeta escribe o en el momento en el que el profeta recibe la visión. Vamos a enfocarnos en Daniel 2. Por mucho que se ha estudiado a través de la radio y por supuesto el acceso que tiene el oyente a la información, se da cuenta que hay una estatua que se describe en Daniel 2, donde se contemplan reinos, Babilonia a la cabeza, el pecho y los brazos de plata, medo-persa, vientre de bronce para representar el reinado de Grecia, y los pies y los dedos notamos que corresponde al Imperio Romano y su división en Europa. Eso nos da una idea de que cuando Cristo se manifieste por segunda vez, entonces se va a establecer lo que es el fin de los reinos. En el versículo 44, y quisiera que ustedes sepan que es prácticamente mi versículo favorito. Yo tengo problemas con la selección de ellos, pero este versículo me lo aprendí en una lección que vino o llegó cuando yo tenía 12 años de edad, y en el departamento de menores de la iglesia central de San Cristóbal, abrazo para todos en mi iglesia central de San Cristóbal. En ese momento yo me aprendí ese versículo y nunca se me olvidó. El maestro me dijo: Cristian, ¿cuál es el versículo de la lección para esta semana? Yo lo dije de memoria y él quedó impactado. En los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás será destruido ni será dejado a otro pueblo, y este reino consumirá, desmenuzará todos los demás reinos y permanecerá para siempre. De acuerdo a su pregunta, pastor, y contestando afirmativamente, es la segunda venida de Cristo lo que pone fin a todos los demás reinos. Si esto se da así, entonces tenemos una gran inquietud, porque con el transcurso del tiempo, y es lo que estaremos viendo también en el día de hoy, después que se hizo esa descripción de la sucesión de los reinos, que el Señor a través de Daniel mostró a Nabucodonosor la historia de cómo se iría sucediendo, y de buena manera la aceptó este gobernante. Sin embargo, con el tiempo parece ser que el asunto del poder es bueno, se acostumbró y veía que su reino prosperaba y hacía muchas cosas. Llegó un momento en que se rebeló contra esa declaración del Dios del cielo, y entonces mandó a hacer una estatua de oro macizo, como para decir, bueno, aunque la palabra de Dios y lo que me dijo Daniel es de esta forma, sin embargo yo voy a mostrar que mi poderío se va a mantener históricamente. ¿Por qué el ser humano es así? ¿Y qué fue lo que pasó en este sentido con el rey Nabucodonosor? Se engrandeció, el orgullo llenó su corazón. Nabucodonosor fue hijo de un monarca muy poderoso llamado Nabopolassar. Este monarca, padre de Nabucodonosor II, estuvo en alianzas con Amasis de Egipto, con Creso de Sardis. Entre los tres deseaban frenar el accionar de Ciro el Grande, quien venía avasallando todo lo que se paraba frente a él. Sin embargo, en última instancia, tuvieron que enfrentar a Ciro por separado y finalmente los conquistó. Luego Nabopolassar, quien está enfermo, aunque evidentemente Ciro no conquistó a Babilonia en los días de Nabopolassar, lo hizo en el 539 con un corregente llamado Darío. No confundir con Darío Istapes I, que da la orden de regreso de Jerusalén por el año 520, aproximadamente 519. No fue el mismo. De hecho, hubo muchos Daríos y hay muchos problemas con ellos. Bueno, el asunto es que Darío el Medo, el mismo del capítulo 6 del libro de Daniel, es el que llega a Babilonia por orden de Ciro. Ciro había conquistado a el padre de Darío, que también era abuelo de Ciro, llamado Astiages, y este entonces le permite a Darío ser un rey corregente o un rey sustituto en su lugar en lo que tiene que ver con Babilonia.
Y entonces ahí es donde realmente Nabucodonosor, volviendo al momento de la historia de él, Nabucodonosor hereda el reino de su padre Nabopolassar y se convierte en un megalómano, un hombre orgulloso, con mucho poder. En ese momento era el monarca más poderoso de la tierra, y el mismo orgullo que embargó a Satanás, embarga a Nabucodonosor, que de hecho hemos hablado de los libros Isaías y Ezequiel, que hablan en ironías, figuras literarias, del orgullo que embargó a los reyes de Tiro y Babilonia, y este fue el caso de Nabucodonosor. Ya mañana vamos a ampliar un poquito en detalle, como se nos dice que estaremos tocando cuando hablamos acerca de la adoración de la imagen. Es decir, que esa estatua que mandó hacer Nabucodonosor por orgulloso, lo estaremos tocando con lujos y detalles en la próxima lección. Sin embargo, es importante que en lo que estamos estudiando sobre Daniel 2 y el enfoque historicista de la profecía, es importante destacar, conforme a lo que enseña Elena de White en Profetas y Reyes, en la página número 366, que toca Daniel 2, dice que en los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres, y en cierta medida los acontecimientos se darían determinados por el poder, la ambición, los caprichos de ellos, correspondiente a lo que estamos estudiando sobre el asunto de la profecía historicista. Pero, señores, en la palabra de Dios se descorre lo que es el velo, y encima, detrás y a través de todo el juego y el contrajuego de los humanos intereses, señores, del poder y las pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordio, que cumplen silenciosa pero pacientemente los designios de la voluntad de Dios. Señores, ahí está la historia. La profecía de Daniel 2 sigue ese acontecimiento de la historia conforme a los reinos que se establecieron allí en Daniel 2, y centenares de años antes que ciertas naciones hubiesen al escenario, el Omnisciente miró a través de los siglos y predijo el nacimiento y la caída de los reinos universales. Dios declaró a Nabucodonosor que el reino de Babilonia caería y que se levantaría un segundo reino, el cual tendría también su periodo de prueba. Al no ensalzar a Dios, el Dios verdadero, su gloria iba a marchitarse y un tercer reino ocuparía su lugar. Este también pasaría, y un cuarto reino fuerte como el hierro iba a subyugar a las naciones. Y es así como se van dando los acontecimientos en la historia. Por eso nosotros estamos hablando en el día de hoy, en el capítulo 2 de Daniel, con ese enfoque historicista de la profecía. Daniel 2 es una de las profecías más espectaculares de toda la Biblia. Ese capítulo es, de hecho, pudiera decirse el pilar o la base para el principio de días por año, o la interpretación historicista o histórico continuo, porque está hablando de eventos que ocurrieron en el pasado, en la antigüedad, y que se traslada hasta nuestros días, y no solamente en el contexto de Asia Menor, porque Nabucodonosor estaba conquistando o conquistó todo el Asia Menor, sino más bien que tenía que ver con Occidente, todo eso. Por ejemplo, cuando vemos la profecía de Daniel 2, estamos viendo unos 6 siglos antes de Cristo que el profeta expone toda esa historia, y que va realmente desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, hasta la fragmentación de lo que hoy se conoce como las naciones europeas. Cuando Nabucodonosor conquistó Asia Menor, conquistó también a Egipto, y naturalmente que conquista a Lidia, era prácticamente un león fuerte. Y cuando se presenta la profecía en Daniel capítulo 7, versículo 5, con 3 costillas, señal de mucha crueldad, está hablando de la conquista de Lidia, de Egipto, de Babilonia, y entonces presenta, por supuesto, lo que tiene que ver con otros eventos
cronológicos dentro de esa misma profecía. Pero si nosotros vemos retrospectivamente dicha profecía que va desde el 605 a.C., la visión pudo haber sido en el 603, 602 aproximadamente. Nabucodonosor muere el 560 aproximadamente. Luego quedó su hijo llamado Evil-Merodach en Jeremías 52:31, aunque su nombre era Mel-Marduk. La traducción al hebreo era Evil-Merodach. Pero él fue asesinado 2 años después de estar reinando por su cuñado Neriglissar. Y entonces Neriglissar murió 4 años después, dejó a un niño menor de edad llamado Labasi-Marduk. Los de la tierra mataron al niño, pusieron a uno de los suyos llamado Nabonido, quien era esposo de una hija de Nabucodonosor, y este es el padre de Belsasar o Baltasar. Babilonia sucumbe en el 539 a.C., inicia el imperio medo-persa hasta el 331, cuando Alejandro finalmente, después de varias batallas, 334, 333 y 331, derrocó el imperio medo-persa. Medo-Persia va hasta el 331, y en el 331 inicia el imperio greco-macedonio de Alejandro, y entonces lógicamente que llega hasta el 168. Naturalmente que estamos hablando acá del imperio helenístico o los helenistas, donde la filosofía griega impera de una forma extraordinaria y no hay ninguna visión profética en ese tiempo. Ahora en el 168 Roma surge, a veces dominada por senadores, luego dominada por emperadores, vuelve a ser dominada por senadores. Definitivamente que Roma llega hasta el 476 de nuestra era, que ahí fue donde es asesinado el adolescente Rómulo Augustulo, y en su lugar entonces surge naturalmente lo que se conoce la Roma papal o la Roma cristiana, que domina todos los imperios de ahí en adelante. Básicamente esa es la historia ininterrumpida, es un resumen de ella. Por eso les decía que es histórico continuo, pero que inicia aquí, pastor, lo que es la división de Europa en el 476. Y ahí fue donde usted hablaba de la parte en barro, en parte de hierro y parte de barro cocido, sí, que representa la Europa dividida. Por ejemplo, tenemos a los anglos en Inglaterra, tenemos a los francos en Francia, visígodos en el norte de España, tenemos a los suevos en Portugal, vándalos en el sur de España, tenemos a los germanos en Alemania, burgundos en Suiza, los ostrógodos en Australia y lombardos en el norte de Italia, y por último los érulos en el sur de Italia. Estos reinos componen, por supuesto no todos ellos, eran más, pero componen lo que tiene que ver con la Europa dividida. Pastor, muy interesante, gracias por ese comentario tan exquisito acerca de los pueblos dentro de la profecía desde la óptica de Daniel 2. Es importante destacar que Dios está dentro de la historia dirigiendo el destino de su pueblo. Y es de mucho interés decir que si los gobernantes de esas naciones se hubiesen mantenido y reconocido a Dios, las cosas se iban a suceder, pero de una manera diferente con relación a estos pueblos, especialmente a los gobernantes. Si los gobernantes de Babilonia, por ejemplo, que fue el más rico de todos los reinos terrenales, hubiesen cultivado siempre, como lo hicieron al principio, el temor de Jehová, se les habría dado una sabiduría y un poder que los habría unido a él y lo hubiese mantenido bastante fuerte. Pero solo hicieron de Dios su refugio cuando estaban perplejos y acosados, y en tales ocasiones, al no hallar ayuda, en sus grandes hombres la buscaban, en hombres como Daniel, hombres acerca de quienes sabían que honraban a Dios, al Dios viviente, y eran honrados por él. A los tales pedían que les revelase los misterios de la providencia, porque aunque los gobernantes de esa orgullosa Babilonia eran hombres del más alto intelecto,
se habían separado tanto de Dios por la transgresión que no podían comprender las revelaciones ni las advertencias que se les daba acerca del futuro. En cuanto a lo que estamos viendo en la historia de las naciones, el que estudia la Biblia, el que estudia la palabra de Dios, puede contemplar el cumplimiento literal de la profecía divina. Babilonia, al fin quebrantada, desapareció porque en tiempos de prosperidad sus gobernantes se habían considerado independientes de Dios y habían atribuido la gloria de su reino a las hazañas humanas. El reino medo-persa fue objeto de la ira del cielo porque en él se pisoteaba la ley de Dios y el temor de Jehová no tenía cabida en los corazones de la vasta mayoría del pueblo. Prevalecían la impiedad, la blasfemia, la corrupción. Los reinos siguieron uno tras el otro y fueron aún más viles y corruptos y se fueron hundiendo cada vez más en su falta de valor moral. Por eso, y es importante destacar lo que dice la autora norteamericana Ellen White comentando Daniel 2 en el libro Profetas y Reyes, páginas 367 y 368, esto se presenta claramente tan solo en la palabra de Dios. En ella se revela que la fuerza tanto de las naciones como de los individuos no se halla en las oportunidades o en los recursos que parecen hacerlo invencibles. No se halla en su jactanciosa grandeza, se mide sencillamente por la fidelidad con que se cumplen el propósito de Dios, y eso debe tenerlo usted y nosotros bastante claro. Ocupémonos de hacer la voluntad de Dios, y los reinos y los hombres que, entre comillas, tienen alto intelecto y grandes poder y riquezas, solamente cuando cumplen con ese poder y con la riqueza, la voluntad de Dios, es como el ser humano es exaltado, porque el mismo Señor lo exalta, pero que el poder y la gloria todo siempre debe corresponder a Dios, e históricamente eso es lo que se ha visto, y especialmente en este estudio de Daniel 2, con este enfoque de la historia, que podemos mirarlo a la luz de la profecía bíblica. Es interesante el comentario, pastor, que nos acaba de dar. Y en ese mismo sentido quisiéramos decir, y por supuesto que el autor también lo contempla, de que Daniel 2 no solamente conoce el futuro. O sea, Daniel 2 no solamente demuestra que Dios conoce el futuro, también nos demuestra que Dios está al control, que está al poder. Es posible que Juan, cuando habla de tronos, que aparece unas 46 veces la palabra trono en el Apocalipsis, haya tomado de Isaías, Jeremías, pero del libro de Daniel de manera específica, el concepto del trono, porque cuando Daniel presenta a Nabucodonosor como un rey absoluto, un rey megalómano, está tomando la parte del orgullo terrenal de alguien cuando tiene poder. Pero cuando presenta el trono de Dios, está en contraposición diciendo que Dios está por encima de todo monarca, de todo rey, pero aparte de estar por encima de todo mundo, de ser poderoso, todopoderoso, que nadie puede ni siquiera pararse delante de Dios a decirle, a cuestionarle, aún así es tan grande y tan misericordioso que Él condesciende para estar con el hombre, para amarlo, para abrazarlo. Estamos hablando de un Dios magnánimo y de un rey que no se le va a la cabeza nada porque es el dueño de todo, pero es misericordioso y lleno de amor. Y es por eso que hay una profecía determinante en el libro de Daniel capítulo 2 versículo 43 que dice: así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Durante casi toda la historia, después que Daniel dio esta profecía, hubo intentos de alianzas. Lo hicieron Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Bueno, después que murieron dejaron a un adolescente llamado Carlos I, que tuvo un corregente llamado Francisco Jiménez de Cisneros, y él fue el que llevó a cabo la alianza. Luego, en toda Europa había
Catalina, por ejemplo, estaba casada con uno de los monarcas de Europa, y las hijas de Fernando e Isabel estaban casadas para alianzas humanas, pero aún así no pudieron unirse definitivamente. Tenemos a Carlos Magno en Francia en el siglo XVIII, Carlos V en España en el siglo XVI, Luis XIV en Francia en el siglo XIV, Napoleón en Francia en el siglo XIX, el Kaiser Wilhelm en Alemania en el siglo XX y Adolf Hitler en Alemania en el siglo XX. Sin embargo, ninguno, tal cual lo había dicho Dios a través de su profeta, pudieron aliarse para afectar la palabra de Dios o para afectar el mundo, porque Dios sigue al control. Eso es cierto. Esta semana, como ya habíamos prometido, estaremos viendo en una segunda parte ya para hablar más específicamente acerca de lo que pretende el ser humano cuando llega al poder y quiere permanecer en él. La palabra de Dios no autoriza eso, y ya más adelante pues iremos aprendiendo cuál es el propósito de Dios y qué es lo que el Señor espera, no solamente del ser humano en sentido general, sino de los grandes gobernantes que históricamente han pasado por el mundo. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por esta oportunidad de estudiar el capítulo 2 del libro de Daniel, donde hay una clara evidencia de que tú estás presente en la historia y de que tú tienes el control de todo lo que sucede. Esperamos que estos estudios nos ayuden a crecer y siempre a hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.